No sé si lo peor fue verla bajarse del coche, o ver que ni siquiera se molestó en mirar si alguien la observaba. Era un Seat León rojo, de los antiguos, con una pegatina del Valencia CF en la luna trasera. Nunca lo había visto antes. Pero lo reconocí al instante. Lo había visto en la puerta del gimnasio más de una vez, cuando iba a recoger a mi hijo después de sus clases de judo. Clara salió del coche como si estuviera en su propio barrio, con esa chaqueta vaquera que nunca usaba cuando salía conmigo, y una sonrisa tan estúpida que me dieron ganas de escupir al suelo. Lo que me rompió por dentro no fue que se bajara riéndose, ni que se arreglara el pelo delante del retrovisor. Fue que el conductor no se quedó dentro. Salió detrás de ella, y la abrazó. De espaldas. Como si fueran pareja de toda la vida. Como si eso fuera normal. Y ella no solo no lo apartó, no solo no se giró con nerviosismo, sino que se quedó ahí, quieta, sonriendo. Como si le hiciera gracia. Como si estuviera en paz. Entonces lo vi. Él llevaba una camiseta de tirantes y en el antebrazo izquierdo tenía tatuada la hora las 3:17 en números grandes y romanos. Un tatuaje feo, sin sentido aparente. Pero a Clara, en su tobillo derecho, le había visto hace unos días un tatuaje nuevo. En el mismo sitio donde siempre decía que le picaba la piel. En una noche tonta, cuando nos acostamos sin hablar mucho, vi algo escrito. Y sí, era eso. El mismo puto número. Las 3:17. No necesitaba más. No necesitaba mensajes, ni llamadas, ni detectives. Estaba ahí, en la calle, delante de un Mercadona, en plena avenida del Cid, con el tráfico pasando y la gente entrando a comprar yogures. Y mi mujer, la madre de mis hijos, se estaba dejando abrazar por un tipo con un tatuaje a juego. Me quedé sentado en el coche sin encenderlo. Con la mano en el volante, como si fuera un maniquí en el escaparate de una tienda de ropa. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que empecé a contar cuántas personas entraban al supermercado sin mirar a nadie, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo justo a 2 metros de ellos. La vida seguía. Yo no. Me temblaban las piernas, pero no me bajé. No hice escándalo. No grité. No la seguí. Solo me fui. Como un cobarde, quizás. Pero en ese momento supe algo importante, Clara no solo me había engañado. Me había borrado. Como si yo ya no existiera. Y eso, amigo, es mucho peor que una infidelidad. Esa noche no volví a casa. No me atreví. Me fui a casa de mi primo Rubén, que vive en un piso cutre en Patraix, lleno de cajas de cartón porque siempre dice que va a mudarse y nunca lo hace. Le dije que necesitaba dormir allí, que no preguntara por qué. Se limitó a abrirme la puerta en calzoncillos, me ofreció una cerveza caliente y puso un partido de fútbol repetido. Me quedé en el sofá mirando la pantalla sin verla. Todo el rato repasaba esa imagen del tatuaje, ese abrazo, esa manera en la que Clara se dejó tocar, como si lo hiciera cada día. No entendía nada. Lo primero que me vino a la cabeza fue cuándo. ¿Cuándo había empezado? Porque eso no era algo casual. No era un ligue de una noche. Lo del tatuaje me dejó claro que había historia detrás. Una historia larga. Dormí mal. Me desperté a las 6 y salí sin hacer ruido. Caminé durante casi una hora, sin rumbo. Terminé frente al parque donde solíamos llevar a los niños cuando eran más pequeños, y me senté en un banco mirando a las palomas que revoloteaban como si les fuera la vida en ello. Me puse a pensar, no en lo que había pasado, sino en lo que no había pasado. Los últimos meses. Las salidas extrañas. Las veces que dijo que se quedaba a corregir exámenes en la academia. Las reuniones improvisadas con su supuesta compañera Laura. Las duchas a destiempo.
Los mensajes que le llegaban tarde y que respondía sin decir ni una palabra. Lo vi todo con otra luz, y todo encajaba. Lo más jodido fue darme cuenta de que ya lo sabía. En el fondo, ya lo sabía. A las 9 volví a casa. Clara ya se había ido al trabajo. Los niños estaban en el colegio. Me senté en la mesa del comedor, solo, mirando la pared, intentando decidir si iba a hacer algo. No tenía pruebas, pero tampoco las necesitaba. No era una sospecha, era una certeza. Algo dentro de mí ya lo había aceptado. Aún así, necesitaba entender. No para perdonarla, sino para poder pensar en el siguiente paso sin que me estallara la cabeza. Fui al armario, abrí su cajón y empecé a revisar sus cosas. Nunca lo había hecho. No por confianza, sino por costumbre. No soy de esos que revisan carteras o bolsos. Pero ese día ya no era yo. Revisé sus papeles, recibos, tickets. No encontré nada útil. Pero al abrir una cajita de madera que siempre tenía cerrada con un pestillo pequeño, encontré algo curioso. Un recibo de una joyería, de hacía 3 semanas. Unos pendientes. No me los había dado. No los había usado nunca conmigo. También había una nota doblada, escrita a mano, hoy a las 3:17. Lo de siempre. Te espero. Era su letra. Lo reconocí en cuanto la vi. El trazo redondo, las R's abiertas, ese punto que ponía encima de las I's que parecía una bolita. Me quedé mirándola como si fuera un jeroglífico. Lo de siempre, ¿qué era lo de siempre? ¿Dónde? ¿Cuántas veces había pasado esto? Ya no podía hacerme el tonto. Decidí seguirla. No como en las películas. No con gafas de sol ni coche alquilado. Solo la seguiría. Necesitaba verla con mis propios ojos. Otra vez. Necesitaba que no quedaran dudas. Esperé al viernes. Ese día Clara salía tarde por la reunión mensual de coordinación. Siempre llegaba a casa cerca de las 9. Le dije que iba a salir con los chicos del trabajo a tomar algo. Se alegró, como si no le importara lo más mínimo. Me miró desde el pasillo mientras se ponía el abrigo y dijo, disfruta. Yo asentí, sin mirarla. En cuanto salió, cogí mi coche, apagué el móvil y la seguí. A las 19:25, la vi aparcar en un callejón detrás de una peluquería cerrada. Él ya estaba allí, esperándola. El mismo coche, el mismo tatuaje. Ni siquiera se esforzaban por disimular. Se saludaron como si se conocieran de toda la vida. Ella se rió y le tiró el bolso encima del asiento del copiloto. Subió al coche, y él arrancó. Yo mantuve la distancia, sin pegarme, usando el tráfico a mi favor. No soy un profesional, pero tampoco soy idiota. Fueron a las afueras, a un apartahotel de esos que están al lado de la carretera, con letreros cutres y cortinas pesadas. Nada romántico, nada bonito. Solo funcional. Lo vi todo desde el coche, a 100 metros. Él bajó primero, abrió la puerta. Clara bajó después, se ajustó la falda y entró con él, sin mirar atrás. Estuvieron dentro más de 1 hora. No pude moverme. No lloré. No grité. No golpeé el volante. Solo me quedé ahí, con las manos en los bolsillos y la mente en blanco. Cuando salieron, no hablaron. Él la dejó en su coche, ella se subió, y se fue. Tan fácil. Tan limpio. Yo no la seguí más. Ya no hacía falta. Sabía todo lo que tenía que saber. Esa noche no dormí. Solo pensaba en lo siguiente. Y en cómo iba a hacer que no olvidara nunca lo que me hizo. Porque si pensaba que esto iba a quedarse así, sin consecuencias, es que no me conocía en absoluto.
Pasé el sábado sin decir nada. Fui al supermercado como siempre, preparé la comida para los críos, incluso ayudé a Clara a montar una estantería que habíamos comprado hacía 2 semanas y que seguía en su caja en el trastero. Ella estaba de buen humor, como si la noche anterior no hubiera hecho lo que hizo. Me hablaba con normalidad, preguntaba cosas sin importancia, incluso me besó la mejilla cuando le pasé el destornillador. Yo fingí estar tranquilo, pero por dentro tenía la tensión acumulada de quien lleva horas con el cuerpo cargado de electricidad. Quería esperar al momento justo, y no había nada más justo que el domingo por la noche, cuando todo estuviera en calma, cuando los niños ya durmieran y no hubiera nada más que nosotros dos sentados en el salón, como cualquier domingo, pero esta vez sin película y sin cena ligera. Esperé a que ella recogiera los platos. Yo estaba sentado en el sofá, con el mando en la mano, sin encender la tele. Se sentó a mi lado, miró su móvil y lo dejó en la mesita. Me miró, notó algo raro, lo sé, porque frunció el ceño y me preguntó si me pasaba algo. Y ahí empecé. ¿Quién es el del tatuaje de las 3:17? Ella no reaccionó al instante. Fue como si hubiera tardado un segundo en procesarlo, como si su cerebro necesitara reiniciarse. Luego intentó disimular. Se rió, como si fuera una broma, pero se notaba que era nerviosa. ¿De qué estás hablando? No aparté la mirada. No me moví. Solo repetí. El del coche rojo. El que te abraza por la espalda en mitad de la calle como si fuera su novia. El del tatuaje igual al tuyo. ¿Quién es? Ella se levantó de golpe. Caminó hasta el otro lado del salón, cruzó los brazos y se quedó de espaldas. Lo típico que hacía cuando quería ganar tiempo. No sé de qué hablas, Javier. Estás inventando cosas raras. Te seguí el viernes. Te vi entrar con él en ese apartahotel de mierda al lado de la A7. Estuvisteis dentro 1 hora y media. No me cuentes cuentos. Se giró bruscamente, con la cara completamente cambiada. Ya no fingía. Ahora estaba enfadada. ¿Me seguiste? ¿Pero tú estás enfermo o qué? ¿Te crees que puedes ir espiándome como un psicópata? Te estoy preguntando quién es. Lo del apartahotel ya lo vi. Pero quiero que me lo digas tú. Se quedó callada. Lo pensé durante un segundo, tal vez no diría nada. Tal vez seguiría negándolo todo hasta el final. Pero entonces se le cayó la voz. Se llama Iván. Es entrenador personal. Lo conocí en el gimnasio. Empezamos a hablar, a tomar algo, y ya está. ¿Ya está? ¿Llevas cuánto tiempo con él? Unos 3 meses. Pero no es serio. No es una relación. ¿Te parece poco? No me grites. No te estoy gritando. Estoy intentando no tirarlo todo al suelo ahora mismo. ¿Y qué es entonces si no es una relación? ¿Un juego? ¿Una excusa para no volver a casa después del trabajo? Ella no contestó. Me miraba como si yo fuera el que estaba exagerando, como si lo grave fuera haberla seguido y no lo que había estado haciendo todo ese tiempo. ¿Y el tatuaje? ¿Eso tampoco significa nada? Suspiró. Fue una tontería. Un impulso. Coincidimos con la hora en que siempre quedábamos. Ya está. Me insistió en hacerlo y yo acepté. Claro. Un detallito romántico para que quede bien marcado en la piel. Qué bonito. No lo hice por amor, Javier. Estaba agobiada, necesitaba desconectar. Tú estabas siempre en tu mundo. Los niños, el trabajo, la rutina. Nunca hablábamos de nada más. ¿Y en lugar de hablarlo conmigo decidiste que era mejor meterte en un coche con otro tío? Tú no querías hablar. Siempre estabas cansado o de mal humor. Me sentía sola. ¿Sola?
Sola teniendo una familia, una casa, un marido que lo único que hacía era sostener esta mierda de vida para que no se fuera a la mierda. ¿No lo entiendes? No. Tienes razón. No lo entiendo. Porque para mí esto era suficiente. Y parece que para ti no. Ella se sentó, cansada, como si se hubiera quitado una mochila de encima. Miró el suelo, respiró hondo, y dijo algo que no esperaba. No estoy enamorada de él. Ni siquiera sé si me gusta de verdad. Solo, me hacía sentir distinta. Nada más. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. ¿Y a mí? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? No lo sé, Javier. Solo sé que no estoy bien. No contigo. No conmigo. Estoy perdida. Entonces ya está claro. Me levanté, me fui a la habitación, cerré la puerta con llave, y esa noche dormí solo en nuestra cama por primera vez en 13 años. La mañana siguiente fue más silenciosa que cualquier otra que recordara en mi vida. Los niños se prepararon para el colegio como siempre, pero notaban algo raro. Clara y yo apenas nos miramos. Ella les dijo que yo había dormido mal, que no me molestaran. No me molestaron. Se fueron con sus mochilas y su inocencia, y en cuanto cerraron la puerta, yo salí del dormitorio con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ella estaba en la cocina, sentada con una taza de café, sin maquillar, con el pelo recogido de cualquier forma. Me miró de reojo, sin decir nada, como si ya supiera que lo peor aún no había llegado. No le hablé. Cogí mi abrigo, las llaves del coche y me fui. Pasé las siguientes horas conduciendo sin rumbo fijo. Paré a desayunar en una estación de servicio y luego fui a casa de Tomás, mi mejor amigo desde el instituto. No sabía si contarle todo, pero al final lo hice. Lo solté todo sin adornos. Se quedó callado un rato, me miró y me preguntó si quería destrozarle la vida. Le dije que no sabía. Pero que necesitaba hacer algo. Algo que no pudiera olvidar. Algo que no pudiera disimular ni ocultar ni disfrazar con excusas baratas. Y fue entonces cuando se me ocurrió el plan. No era nada espectacular. No implicaba violencia, ni escándalos, ni venganzas de película. Era simple, directo y efectivo. Se trataba de sacarla de su burbuja. Demostrarle que sus actos no eran secretos. Que todo el mundo podía ver quién era realmente. Lo primero que hice fue recopilar todo lo que sabía. Fechas, lugares, horas, pruebas. Entré en su ordenador mientras ella dormía y me descargué todas las fotos del móvil que tenía sincronizadas con el portátil. Algunas eran antiguas, pero suficientes. Selfies en el coche, fotos borrosas en el retrovisor, una donde se veía su reflejo en el cristal del gimnasio con el detrás. Todo eso lo guardé en una carpeta con el nombre clase de inglés. Después imprimí algunas cosas, la factura del tatuaje, la nota que encontré en su caja, los recibos del hotel que encontré buscando en su correo. No había nada explícito, pero el conjunto era claro. Conocía a su jefe, a sus padres, a su hermana, a 3 o 4 amigas que todavía creían que Clara era la esposa ejemplar. Les mandé todo. Correos anónimos. Con asunto breve, por si queréis saber la verdad. Solo eso. Sin insultos, sin explicaciones, sin amenazas. Después, me ocupé de lo que más le importaba a Clara, su reputación. Ella siempre se había preocupado por lo que pensaban los demás. Le gustaba controlar su imagen. No soportaba que la gente comentara sus cosas. Así que preparé una publicación desde un perfil falso. Una foto suya con una frase que decía, cuando prefieres un tatuaje compartido con tu amante a la dignidad de tu familia. No mencionaba nombres, no decía nada ilegal, pero era lo suficientemente sugerente como para levantar sospechas entre sus conocidos.
Lo compartí en varios grupos de Facebook de padres del colegio, antiguos alumnos del instituto donde trabajaba y del barrio. Durante los siguientes 2 días, Clara empezó a recibir llamadas. Primero su hermana, luego su mejor amiga. Yo fingía no saber nada. Me limitaba a estar en casa, llevar a los niños al colegio, cocinar, limpiar y mantener todo en orden. Pero ella estaba cada vez más alterada. Revisaba su móvil cada 5 minutos. Se encerraba en el baño a llorar. Me preguntó si yo sabía algo de lo que estaba pasando. Le respondí que no, que yo ya no tenía nada que ver con su mundo. El golpe final llegó el viernes, cuando recibió una llamada de la academia. Le dijeron que varias madres habían preguntado si era cierto lo que circulaba en redes. Le preguntaron si era cierto que había usado las instalaciones del gimnasio fuera del horario para encuentros personales. Le hablaron con cortesía, pero con distancia. Le informaron que, hasta aclarar todo, sería mejor que tomara un descanso. Esa noche no habló. No cenó. No durmió. La vi sentada en el sofá a las 3 de la madrugada, mirando al vacío, con el móvil en la mano. Entonces, por primera vez, me preguntó con la voz rota. ¿Fuiste tú? No le contesté. Solo la miré. Y entonces lo entendió. Se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. No me moví. No la toqué. No la consolé. Ella se lo había buscado. Ella lo había provocado. Y eso era solo el principio. A la mañana siguiente no hubo palabras. Nos levantamos en horarios distintos. Yo me encargué de preparar el desayuno para los niños, los llevé al colegio, hice la compra, recogí el salón, limpié los baños, y todo eso sin que cruzáramos una sola frase. Clara no tenía fuerza para levantar la voz ni para fingir que no pasaba nada. Apenas me miraba. Parecía flotar por la casa como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Le temblaban las manos cuando cogía el vaso, caminaba despacio, como si cualquier paso pudiera hacerla caer. A mí ya no me dolía. Era otra cosa. Una mezcla rara de vacío y descanso. Como si por fin hubiera cruzado un umbral que llevaba años delante de mí sin atreverme a pasar. Esa noche, después de acostar a los niños, entré al salón con una botella de agua y 2 vasos. Los puse sobre la mesa y me senté en el sillón, frente a ella. No tenía intención de gritar ni de dramatizar. Solo quería acabar lo que habíamos empezado una semana atrás, cuando todo se vino abajo. Tenemos que hablar, Clara, dije sin rodeos. Ella levantó la cabeza y me miró con unos ojos que ya no eran los suyos. Estaban vacíos, apagados, como si alguien se los hubiera cambiado. Lo sé, respondió, apenas audible. No voy a hacer teatro. No quiero entender tus motivos. No quiero hablar de lo que te llevó a hacerlo ni de si yo fallé en algo. Ya tuvimos esa parte. Lo único que quiero es que aclaremos cómo vamos a seguir con esto. Y si tú piensas que hay algo que salvar, prefiero que lo digas ahora. Ella se quedó en silencio unos segundos, luego bajó la mirada y habló. No tengo nada que salvar. No después de esto. No sé en qué momento se rompió todo, pero lo hice peor. Mucho peor. Y no puedo justificarlo. Ya no quiero mentir más. ¿Quieres seguir con él? No. ¿Tienes algo con él todavía? No. Ni ganas. No fue amor. No fue nada sano. Fue una forma de escapar de lo que sentía aquí. Entonces ya está, dije sin levantar el tono. Nos separamos. Ella no se sorprendió. Asintió levemente. Agarró el vaso de agua, bebió un poco y suspiró. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso lo hablaremos con el abogado. Pero quiero que quede claro algo. No voy a joderte la vida. No quiero hacer esto más sucio de lo que ya fue.
pero sí voy a proteger a los niños, y a mí. Quiero custodia compartida. Quiero quedarme en esta casa hasta que consigamos venderla o acordar lo que sea. Y no quiero que lo metas a él en la vida de los críos. No va a pasar, interrumpió. No va a estar en su vida. Ya no. No me importa si vuelves con él o no, pero si lo haces, que sea fuera de aquí, lejos de ellos. Lo único que me importa ahora es que salgan de esto sin tener que cargar con la mierda de los adultos. Estoy de acuerdo. Haré lo que haga falta para eso. Espero que lo hagas. Hubo un silencio largo. Clara se secó una lágrima con la manga de su sudadera. Yo no tenía lágrimas. Las había agotado todas en los días anteriores. Javier, lo siento. Ya no hace falta que lo digas. No va a cambiar nada. No lo digo para que cambie algo. Solo quería decirlo. Vale. Pues dicho queda. Me levanté del sillón y me fui al dormitorio. Cerré la puerta sin apuro, sin golpes, sin rencor. Me tumbé en la cama con ropa de calle y me quedé mirando el techo. No dormí. Solo cerré los ojos un rato, con la cabeza llena de números, fechas, horarios de abogados, posibles opciones de mudanza. No había nostalgia, ni tristeza, ni ganas de reconciliación. Solo una decisión firme, tranquila, inamovible. Lo nuestro se había acabado. No había marcha atrás. Al día siguiente, Clara me dijo que se iría unos días a casa de su hermana. Que necesitaba espacio para pensar. Le dije que hiciera lo que quisiera. Los niños preguntaron por qué mamá se iba, y les dije que era temporal, que todo estaba bien. No quería verlos llorar. No quería que se sintieran perdidos por culpa de algo que no entendían. Los abracé más fuerte esa noche, les leí 2 cuentos en lugar de uno, y me quedé en su habitación hasta que se quedaron dormidos. Esa fue nuestra última conversación como pareja. Todo lo que vino después ya fue trámite. Después de que Clara se fue a casa de su hermana, la casa quedó en silencio, pero no en ese silencio incómodo que te obliga a pensar, sino en uno funcional. Las cosas seguían su curso. Me levantaba cada mañana, preparaba el desayuno, vestía a los niños, los llevaba al colegio, luego volvía, trabajaba desde el despacho improvisado en el comedor, hacía la comida, y por la tarde los recogía. No había espacio para la melancolía, no porque no existiera, sino porque no tenía tiempo de cederle lugar. El dolor estaba ahí, claro, pero con el paso de los días se volvió una parte más de la rutina, algo que no dolía tanto como molestaba, como una piedra dentro del zapato que sabes que no puedes quitarte hasta llegar a casa. La familia empezó a enterarse poco a poco. Mi madre fue la primera que me preguntó si era verdad lo que había escuchado de parte de la tía Amparo. No le conté los detalles, solo le dije que Clara y yo estábamos separados y que los niños estaban bien. No necesitaba su compasión ni sus consejos. A los amigos más cercanos también se los fui contando con la misma fórmula, sin dramatismos, sin detalles innecesarios. Algunos intentaron opinar, otros solo escucharon. Me quedé con esos últimos. Tomás venía a verme de vez en cuando, me traía cervezas, y nos quedábamos en la terraza hablando de fútbol o de cosas que no importaban, y eso me ayudaba más que cualquier charla profunda. El proceso legal fue más fácil de lo que imaginé. Clara no puso trabas, aceptó todo lo que le propuse. La custodia compartida quedó firmada, y los fines de semana se los repartimos con naturalidad. Decidimos vender la casa a los 3 meses, y cada uno se buscó un piso. Yo encontré uno a 2 calles del colegio de los críos. Ella se fue a un barrio más céntrico, más cerca de su trabajo. Lo que me sorprendió fue que nunca volvió a hablar del otro tipo. No lo volvió a ver, al menos que yo sepa. No lo mencionó, no intentó justificarlo, y en el fondo lo agradecí. No porque me importara, sino porque no tenía energía para soportar esa parte.
Los niños al principio hacían preguntas, sobre todo el pequeño, que no entendía por qué mamá ya no dormía en casa. Les expliqué lo básico. Que a veces los adultos dejaban de quererse como pareja, pero que eso no afectaba lo que sentíamos por ellos. No sé si lo entendieron, pero se adaptaron. Ellos también se acostumbraron al nuevo orden. Tenían 2 casas, 2 habitaciones, 2 rutinas distintas, pero los mismos padres. Al menos en eso no fallamos. El tiempo hizo su trabajo. No curó nada, pero colocó las piezas donde debían estar. Aprendí a no pensar en Clara como mi mujer. Empecé a verla solo como la madre de mis hijos, y eso fue suficiente para mantener una relación cordial. No nos hicimos amigos, pero tampoco enemigos. A veces me mandaba fotos de los niños haciendo alguna manualidad o jugando en el parque, y yo respondía con un gracias o un pulgar arriba. A veces, cuando venía a buscarlos, me pedía entrar para recoger algo que había olvidado, y lo hacía en silencio, sin cruzar más de 2 frases. Esa frialdad educada fue la última etapa de lo que una vez fue una vida en común. Un día, después de casi un año, me encontré con ella en una reunión del colegio. Se sentó en una silla al otro lado del aula, y cuando acabó la reunión nos quedamos los dos en la puerta hablando de los horarios del nuevo curso. Fue ahí cuando me dijo algo que no esperaba. Te vi mejor últimamente, me soltó, sin mirarme directamente. Más tranquilo. Más tú. Estoy bien. No necesito más que eso. Yo también he cambiado. Mucho. Eso espero, Clara. Por ti, por ellos. No hubo más. Nos despedimos con un gesto de cabeza y cada uno siguió su camino. No me quedé pensando en lo que quiso decir. No me interesaba. Lo que sí me interesaba era lo que venía. No en plan esperanzador, ni con frases de superación personal. Solo quería seguir. Seguir trabajando, seguir viendo a mis hijos crecer, seguir teniendo días normales donde nadie tenga que mentir para respirar. A veces, por la noche, me siento en el balcón con una cerveza y pongo música baja. No pienso en el pasado. Pienso en lo bien que se está cuando no tienes que mirar a alguien con desconfianza. Y en eso, aunque me haya costado más de lo que imaginé, encontré una especie de paz que antes no conocía. No gané nada, pero tampoco perdí todo. Estoy vivo, y para mí, eso ya es suficiente.